Infante, estudio Contaduría Pública y hoy voy a hablar sobre la ley de impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ya que por una parte grava la manifestación inmediata de la riqueza, que es el consumo, y por otra parte están los contribuyentes de derecho, de modo que quien está obligado al frente al Estado no es el destinario económico del gravamen. Este impuesto es importante para el Estado, ya que se recauda mensualmente y además a través del proceso de retención se garantiza el pago del mismo. Las retenciones constituyen una herramienta de control para la administración tributaria mediante los responsables, que sin tener el carácter de contribuyente deben cumplir con las obligaciones atribuidas a estos, reteniendo el impuesto. El 17 de agosto del 2018, la Asamblea Nacional Constituyente dictó el decreto constituyente de reforma de la ley que establece el impuesto al valor agregado. El decreto fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6396 extraordinario, de fecha 21 de agosto del 2018. El 29 de enero del 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial número 6507 extraordinaria el decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley que establece el impuesto al valor agregado y señala en su artículo 27 que la alícuota impositiva general puede estar comprendida entre el 8 y el 16,5% y la misma podría ser modificada por el Ejecutivo Nacional. La ley incorporó un cambio importante en cuanto a los negocios jurídicos sujetos al impuesto al valor agregado y la forma tradicional de aplicación del impuesto mediante la creación de una sobretasa, los casos de venta de bienes y servicios pactados y o pagos en moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos, distintos a los autorizados por el Banco Central de Venezuela. Estructura obligacional del impuesto. En virtud de los principios, surge entre el Estado y el sujeto pasivo la relación jurídica tributaria, como la obligación de derecho público, ejerciendo el Estado su poder imperio con los sujetos pasivos. La relación jurídica tributaria es una obligación de dar, o sea, pagar el tributo y de hacer declaración de renta o de impuesto, basado en el poder del imperio del Estado. Toda obligación jurídica nace de una relación jurídica, sea esta contractual o extracontractual. En tal sentido, los sujetos que intervienen en la obligación tributaria son los siguientes: el sujeto pasivo, que es el ente público con potestad para producir normas jurídicas tributarias en el caso venezolano, que vendría siendo el Código Orgánico Tributario. Como lo reseñan en su artículo 18, el sujeto activo de la obligación tributaria es el ente público acreedor del tributo. Tiene el derecho de exigir del sujeto pasivo una determinada conducta consistente en la entrega de dinero u otros bienes que constituyan el objeto de la obligación. Y por otra parte está el sujeto pasivo, que es la persona obligada del cumplimiento de la obligación tributaria, sea en calidad de contribuyente o responsable. El Código Orgánico en el artículo 19 dice que el sujeto pasivo es obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. También están los contribuyentes, que de acuerdo al impuesto al valor agregado, los contribuyentes son A, los prestadores habituales de servicio; B, los industriales comerciantes; C, los importadores habituales de bienes; D, toda persona natural o jurídica que realice actividades, negocios jurídicos u operaciones consideradas como hecho imponible por la ley; E, los almacenes generales de depósito por las prestaciones de servicio de almacenamiento, excluida la emisión de títulos valores que emitan con la garantía de los bienes objeto de depósito. F, la empresa pública constituida bajo la figura jurídica de sociedades mercantiles. Las empresas de arrendamiento financiero y los bancos universales serán contribuyentes ordinarios en calidad de prestadores de servicios por las operaciones de arrendamiento financieros. G, el Instituto Autónomo y demás entes descentralizados y centralizados de los estados y municipios. También entre los contribuyentes se encuentran los contribuyentes ocasionales, que vendrían siendo A, los importadores no habituales de bienes y muebles corporales; B, las empresas públicas constituidas bajo la figura jurídica de sociedades mercantiles;
C. Los institutos autónomos. D. Entes descentralizados y desconcentrados de los estados y municipios. Entre los contribuyentes también se encuentran los contribuyentes formales, que son los sujetos que realizan exclusivamente actividades o operaciones extensas o exoneradas del impuesto y solo están obligadas a cumplir con los deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios. Pero ¿cuál es el procedimiento del pago de este impuesto? El artículo 1 dice que se crea un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de los bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta ley, aplicable en todo el territorio nacional, que deberá pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicio independientes, realicen las actividades definitivas como hecho imponible en esta ley. El artículo 47 dice que los contribuyentes y en su caso los responsables, según este decreto con rango, valor y fuerza de ley, están obligados a declarar y pagar el impuesto correspondiente en el lugar y fecha y forma y condición que establezca el reglamento. La Administración Tributaria dictará las normas que les permitan asegurar el cumplimiento de las prestaciones en la declaración a que se contrae este artículo por parte de los sujetos pasivos y en especial la obligación de los adquirientes de bienes o receptores de servicios, así como de entes del sector público de exigir al sujeto pasivo las declaraciones de periodos anteriores para tramitar el pago correspondiente, entre los que se encuentran el crédito y débito fiscal, definiciones, la deducción de los créditos sobre débitos fiscales como mecanismo para determinar el impuesto causado, como cuota tributaria, casos específicos para empresas que efectúen ventas agravadas y no agravadas por el impuesto al valor agregado, aplicación del prorratio, inclusión de las rotaciones afectadas por los clientes dentro de la declaración definitiva, casos prácticos específicos, qué hacer en caso de haber registrado tantos débitos como créditos, de más o de menos de las declaraciones. Existen operaciones con alícuotas que ya no están vigentes, procedimientos a seguir en estos casos para realizar los ajustes correspondientes y al momento del pago del impuesto, los contribuyentes, los ordinarios y especiales, tienen que llenar la declaración del IVA por medio del portal fiscal del CENIAC. Rendimiento fiscal y las pertinencias del impuesto. El IVA es un impuesto de fácil recaudación, ya que es el fisco para efectuar controles cruzados entre los débitos y créditos fiscales. El IVA es el impuesto que obliga la renovación de esfuerzos por parte de herentistas, teóricos, políticos y administradores a forzar las ventajas y bondades del impuesto. Se encuentran en su gran potencial recaudatorio, tal y como lo ha afirmado la experiencia que se nutre en el derecho comparativo. El impuesto al valor agregado desde su promulgación en 1993 y a través de sus varias modificaciones se ha constituido en la principal fuente de ingresos en no petroleros para el fisco nacional. Debido a esto, es fundamental para todos los planificadores de la política fiscal en materia de ingresos determinar el potencial de recaudación de este tributo. Las siglas del impuesto sobre el valor añadido o agregado es el IVA, que es la carga fiscal sobre el consumo que afecta a toda transmisión durante el proceso de producción, distribución y venta final del bien al consumidor. Por ejemplo, un fabricante paga el IVA de los materiales que compra para producir. El mayorista paga el IVA sobre el precio que compra de los bienes que paga el productor. El minorista paga el IVA sobre el precio y le impone al mayorista. Y el consumidor paga el IVA sobre el precio de venta del minorista. En esta instancia, el impuesto recae por completo sobre el consumidor, porque todos los demás intermediarios pueden deducir el IVA,
de su contabilidad, cuando declaran sus ingresos a las autoridades económicas, deduciendo el IVA soportado, el que pagan a sus proveedores, o el repercutido, el que cobran a sus clientes. La idea que subyace a este impuesto es que en cada etapa del proceso productivo se señale el valor al bien, por lo que se impone un impuesto sobre el valor añadido. Esta es la diferencia esencial entre el IVA y un impuesto sobre el consumo que solo afecta al precio final del bien y no a los precios intermedios cobrados a lo largo del proceso de producción. Aunque hay compras y servicios por los que obviamente no se pueden cobrar el IVA, como es el caso de los dentistas, los médicos, el colegio de los niños, la gran mayoría de los servicios que presta el banco, la compra de un piso segunda mano. Sin embargo, para las personas que son empresarias o profesionales, es un impuesto muy importante en su actividad, ya que ellos son los encargados de ingresar en Hacienda el IVA que cobran a sus clientes. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas, además de pagar el IVA en sus compras, cobran IVA en sus ventas, salvo a que se tenga concebida alguna excepción. De manera que al finalizar un trimestre haya la diferencia entre lo cobrado y lo pagado. Si la diferencia es positiva, se ingresa a Hacienda, y si es negativa, reclama su devolución. Esto sería todo sobre la ley de impuestos del valor agregado, IVA. Muchas gracias.